Presentamos a la doctora Iomarly Gilarte. Ella es médico cirujano, graduada de la Universidad de Oriente, con posgrado en Medicina Interna de esta misma universidad, adjunto al Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario, doctor Manuel Núñez Tobar. La doctora Gilarte actualmente es residente del primer año del posgrado de Inmunología Clínica del Instituto de Inmunología. La doctora Gilarte nos va a hablar entonces del tema de inmunoterapia en alergias, enfermedades alérgicas. Doctora Gilarte. Bien, buenos días. Primero quiero agradecer, por supuesto, esta oportunidad para participar en estas jornadas en honor al doctor Nicolás, que fue el fundador de nuestro instituto. Y también agradezco a todos los que están presentes, ya sea presencial o vía online. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la inmunoterapia en enfermedades alérgicas y nos vamos a plantear puntos claves que van a tratarse no solamente de su mecanismo de acción, sino de sus indicaciones, contraindicaciones, por supuesto, la fase, la duración, el uso combinado actual, si se puede usar o no con biológicos y, por supuesto, los biomarcadores, y vamos a hacer especial énfasis en la eficacia de este método terapéutico. Entonces, ¿qué podemos decir de la inmunoterapia específica con alérgeno? Bueno, que es el único tratamiento específico y es el único que puede modificar la historia natural de la enfermedad en estas patologías alérgicas. Y no es más que esa administración progresiva de cantidades crecientes de alérgeno, en lo que hay que hacer énfasis es que no solamente se administra alérgeno a los pacientes que están sensibilizados, sino que estos pacientes que están sensibilizados tienen que tener manifestaciones clínicas. Todo esto va a disminuir, por supuesto, los síntomas y va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es el mecanismo de acción de la inmunoterapia en enfermedades alérgicas? Bueno, no es más que producir una serie de mediadores que permitan cegar la respuesta inmunitaria hacia un medio tolerogénico. Y esto lo puede hacer a través de varios mecanismos en los que están implicados fundamentalmente tres células. Las células tolerogénicas, células dendríticas tolerogénicas, que ellas van a inducir a través de la interleuquina 12 y la interleuquina 10 a las células T, que en este caso van a ser células T reguladoras inducidas. Estas células T reguladoras inducidas van a tener unas funciones que se van a considerar pluripotenciales, pues además de producir interleuquinas que son reguladoras, como la interleuquina 10 y el TF-beta, y la interleuquina 35 también produce una serie de mediadores que van a regular lo que tiene que ver con las células efectoras y las células presentadoras de antígeno. Esto no va a ser más que el antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos, la proteína que se encarga de regular lo que es la muerte celular programada y, por supuesto, inducir a la inhibición de los receptores de histamina. Además de esto, va a haber una inducción de las células B reguladoras que finalmente la interleuquina 10 también va a ser producida por ellas, pero ellas van a producir algo muy importante que nos permite la evaluación del progreso de estos pacientes, que no es más que la IgG4. La IgG4 tiene una función fundamental porque no solamente regula a las células efectoras, sino que lo hace bloqueando esos alérgenos que se puedan unir a la inmunoglobulina I que ya están unidos a las células efectoras. Y además de eso, produce una disminución de los receptores de inmunoglobulina que ya están unidos a los mastocitos y produce, por supuesto, al final de todo esto, disminución de la respuesta inmune que pueda tener. Entonces, actualmente es un tema un poco álgido lo que tiene que ver con la inmunoterapia con alérgenos alimentarios. Entonces, hay en estudios varias metodologías, formas de inmunoterapia que incluye la inmunoterapia oral, la sublingual y la epicutánea. De esta, por supuesto, la sublingual es la que está aprobada junto con la subcutánea, pero ¿cuáles serían los mecanismos que se plantearían? Bueno, igual en la oral, a pesar de que se está introduciendo ese alérgeno vía oral y se producen las mismas interleuquinas reguladoras, obviamente lo que tiene que ver con la respuesta a nivel ganglional va a ser si es mesentérica en el caso del oral, mandibular en el caso de la sublingual y por supuesto de los nódulos linfáticos regionales en el caso de la epicutánea. Si bien es cierto que todas ellas van a llevar a lo que tiene que ver con interleuquinas reguladoras y la afectación de las células T, células B y basófilos, hay diferencias en cuanto a la eficacia con respecto al oral, porque el oral puede producir la desensibilización, pero a la final hay muchos pacientes que no presentan la tolerancia con la inmunoterapia oral con estos alérgenos alimentarios.
Además, la dosis que se utilizaría en la oral sería mucho mayor y se ha descrito que tiene mucho más efectos adversos que la subcutánea o la sublingual. Entonces, la inmunoterapia va a tener efectos inmunológicos, ya sea desde el punto de vista celular o desde el punto de vista molecular. Y esos cambios que van a haber se van a dar a diferentes velocidades dependiendo en qué fase de la inmunoterapia se encuentre. Por ejemplo, en el caso de la primera fase, que es la fase de sensibilización, va a haber una disminución de las células efectoras. Las células se van a ir los basófilos justamente por la producción de inhibidores de los receptores de histamina. Va a haber un aumento de lo que tiene que ver con la inmunoglobulina E en esa fase de sensibilización, que posteriormente, progresivamente, va a haber disminución en la fase de tolerancia. La fase de remisión se considera una fase sumamente importante, porque a pesar de que va a haber disminución del patrón TH, va a haber disminución del IgE y ya empieza a haber aumento de lo que tiene que ver con las células reguladoras y las biomoléculas reguladoras, es en esta etapa donde el paciente quizás no va a tener esa respuesta inflamatoria al alérgeno, pero eso va a ser una respuesta que se va a considerar que va a ser temporal. Pues este paciente, si se expone después de las 24 semanas de abandonar el tratamiento en la fase de remisión, es posible que la inmunoterapia no va a ser eficiente. Por supuesto, en la fase de tolerancia ya va a darse como tal la respuesta de células reguladoras, va a haber el aumento de la inmunoglobulina IgG4, IgA específica, interleuquina 10 y TF-beta. Entonces, ¿cuáles son las principales indicaciones de la inmunoterapia específica? Este tiene mayor estudio en cuanto a las alergias respiratorias, fundamentalmente rinitis alérgica asociado no a conjuntivitis o asma alérgica, y aquí hago un énfasis que sea leve o moderada. Síntomas vinculados a uno o pocos alérgenos, pacientes con síntomas prolongados y repetidos con la exposición alergénica, y por supuesto aquellos pacientes que a pesar de que le coloquemos el tratamiento adecuado, los glucocorticoides no responden al tratamiento. En el caso de la dermatitis atópica, si bien es cierto que son pocos estudios, una de las indicaciones puede ser pacientes sensibilizados con ácaros. Las alergias alimentarias, como bien lo dije, la terapia subcutánea se ha asociado a efectos adversos, por lo tanto, la terapia sublingual aporta resultados prometedores con algunos alimentos como leche, huevo, cacahuate, melocotón y avellana. Otra de las indicaciones muy especiales de la inmunoterapia específica es la alergia al minóptero. Está indicada tanto en niños como en adultos, siempre y cuando sean reacciones sistémicas tras la picadura y que se demuestre como mecanismo la IgE. No está indicada en reacciones locales, así sean reacciones intensas. Entonces, estos pacientes en los que ya hemos diagnosticado, por supuesto, la sensibilización y en los que se asocian manifestaciones clínicas, ¿cuáles son las directrices que se consideran deseables en todos los pacientes que vamos a iniciar la inmunoterapia? Por supuesto, pacientes con sensibilización verificada que se relacione con síntomas, que se disponga realmente del alérgeno de alta calidad, pacientes en los que, por supuesto, la evitación del alérgeno no es posible o incluso es inadecuada. Y aquí también un énfasis en los pacientes que son polisensibilizados y polialérgicos. Guías europeas recomiendan de que no se combinen más de 3 alérgenos en el mismo extracto y que esto, por supuesto, se garantice que sea de calidad. En cuanto a los himenópteros, ellos también refieren que no se debe combinar el alérgeno o el veneno del himenóptero con otros alérgenos. O sea, no es recomendable, no debemos hacerlo. Dos consideraciones especiales para la inmunoterapia. Uno, en el caso de los niños, se prescribe normalmente a niños después de los 5 años. En menores de 5 años no hay una contraindicación absoluta. Sin embargo, en este caso debe ser considerado individualmente y, por supuesto, se tiene que sopesar el beneficio y el riesgo. En el caso de las embarazadas, si ya la paciente está en una fase de mantenimiento de inmunoterapia y se hace el reciente diagnóstico de embarazo, por supuesto, no está indicada la suspensión de la inmunoterapia. Con respecto a las contraindicaciones, algunas guías refieren de que solo hay contraindicaciones relativas con respecto a la inmunoterapia, pero otras son muy precisos en esto y son muy acuciosos en esto, en que hay contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas, y tenemos que tomarla en cuenta, por supuesto, para evaluar la evolución de nuestro paciente. Las relativas, asmas parcialmente controladas, enfermedades cardiovasculares, inmunodeficiencias, y aquí también se incluyen las enfermedades psiquiátricas. Las contraindicaciones absolutas, importantes, asma grave mal controlada, pues de hecho la mayoría de los efectos donde se ha estudiado alergias respiratorias en el caso de asma, que se ha asociado a efectos adversos, son aquellos pacientes que realmente no tienen esta patología controlada. Tratamientos antineoplásicos y por supuesto las enfermedades autoinmunes graves en las que no tenga respuesta al tratamiento. Entonces,
Nuestros tipos actualmente de inmunoterapia, sublingual y subcutánea, pero actualmente está en estudio otros tipos de inmunoterapia. El tipo de extracto puede ser nativos, que son aquellos donde no hay modificación del alérgeno, hay proteínas de alérgeno mayores, menores, e incluso hay proteínas no alergénicas en ese extracto. Los moleculares, donde solamente está la proteína que coincide con el alérgeno mayor, y los modificados, que son esos nativos que tienen modificaciones químicas para disminuir su alergenicidad. Es de destacar que en el caso de la sublingual solo hay nativos y la subcutánea se encuentra con los 3 tipos de extracto. Con respecto a la fase, o sea, en la inmunoterapia se dan 2 fases. Una fase de inicio o de incremento donde se va progresivamente esa dosis hasta llegar a una dosis óptima. En este caso hay varias pautas convencionales donde el extracto está mucho más diluido, pero dura de 6 a 16 semanas. Sin embargo, se relaciona con menos reacciones sistémicas. Están las pautas Cluster, donde hay una disminución del tiempo de 4 a 6 semanas, porque en este caso el paciente por cada visita que la base semanal se le van a administrar 2 dosis. Y están las pautas ultra rápidas, que como bien su nombre lo indica, son pautas que se van en un tiempo mucho más corto, se habla de 1 a 6 días, y por supuesto, por este tiempo se asocia mucho más a reacciones sistémicas. En este caso, todas las guías coinciden de que los pacientes que se van a exponer a una pauta ultra rápida deben ser premedicados. Y la fase de mantenimiento, que no es más que esa dosis óptima que conseguimos en la fase de inicio, repetirla cada 4 a 6 semanas durante 3 a 5 años. Posteriormente vamos a hablar de la eficacia por encima de los 3 años. ¿Qué sabemos actualmente de que si hay o no combinación con productos biológicos? Desde que el tratamiento con biológicos se ha implementado en lo que es la parte de la alergia, por supuesto, se abre un abanico de posibilidades con algunas infecciones. En el caso de la combinación de biológicos con inmunoterapia, se plantean 2 posibles razones en las que se pueden estudiar esta combinación. Uno, que se va a bloquear los mecanismos efectores para reducir los efectos adversos de la inmunoterapia, y por supuesto, en base a esto, dar tiempo a la desensibilización. Y 2, que nos va a permitir modificar la inmunoterapia por anti-IgE y anti-interleuquina 4, y esto puede promover aún más ese medio telerogénico que habíamos hablado al inicio. Entonces, actualmente, ¿qué hay de evidencia? Bueno, hay una pequeña cantidad de estudios clínicos que combinan el omalizumab, que es un fármaco que se estudia, por supuesto, y se implementó en lo que tenía que ver con el asma grave, con diferentes tipos de inmunoterapia, y ha confirmado en su mayor parte que sí hay reducción de efectos adversos a través del bloqueo del IgE. Sin embargo, fuera de eso, en cuanto a la inmunoglobulina adicional y en cuanto a la modificación de la enfermedad como tal, todavía siguen siendo inciertos. Por otra parte, en cuanto a los anti-L4, en combinación con la terapia subcutánea, no confirió un beneficio adicional en la supresión de respuesta tardía en la piel, inducida por el alérgeno. Sin embargo, actualmente hay 4 estudios con dupilumab. Uno de esos incluye el asma en combinación con la inmunoterapia. No está aprobado actualmente la combinación, pero sí hay estudios que ya están hablando de esto. Entonces, eficacia. El valor comprobado se asocia con producción de la interleuquina 10 dentro de las 2 o 4 semanas, posterior al inicio del tratamiento, por supuesto, y la producción de los anticuerpos IgE asociados a la inmunoglobulina G en un plazo de 2 o 4 meses. Pero en cuanto al tiempo, ¿cuándo hablamos de eficacia? La eficacia clínica ocurre de 2 a 4 meses. La eficacia máxima se logra de 1 a 2 años, pero la eficacia a largo plazo requiere mínimo 3 años para que se pueda presentar, siempre y cuando el tratamiento sea continuo. Es por eso que se le hace énfasis a nuestros pacientes, y una vez que inician el tratamiento no pueden dejarlo, pues, en un lapso menor a este. Con respecto al tiempo, algunas bibliografías refieren que puede ser de 3 a 5 años, pero en este caso de este estudio Durán, que se llevó a cabo en un estudio aleatorizado, doble ciego, donde hubo control con placebo, ellos hicieron una observación en 5 años de 634 pacientes, que placebo y los pacientes que recibieron inmunoterapia. Y ellos se dieron cuenta que, bueno, en el primer año hubo una reducción de la combinación de score, tanto de la parte sintomática como del hecho de que el paciente haya tenido necesidad del consumo de medicamentos. En el primer año una reducción del 33, 41 y 36%. Pero si observamos claramente, después del tratamiento la reducción fue similar. Entonces se plantea que por encima de los 3 años
quizás no haya una gran modificación con respecto a la eficacia. Por patologías, las alergias respiratorias, que realmente son las que son más estudiadas, en el caso de la rinitis, las dos vías de administración han demostrado eficacia con respecto al placebo. En el caso del asma sí es un poco más controvertido, pero esto va a depender mucho en las condiciones que llevemos al paciente a recibir la inmunoterapia. Dermatitis atópica, se ha estudiado eficacia en dermatitis atópica leve moderada, pero en la grave sí existe beneficios variables. Y en el caso del sublingual ha demostrado eficacia y buena tolerancia con algunos extractos como avellana, maní, manzana, melocotón, kiwi y leche. Con respecto a algunos metaanálisis que pude encontrar de lo que es la eficacia de la subcutánea, por supuesto, con respecto al asma, casi todos los metaanálisis que se evaluaron, que está presentado a continuación, todos presentan reducción de los síntomas con la subcutánea y disminución de lo que tiene que ver con el hecho de que el paciente consuma medicamentos, los scores que se analizan. 2, la sublingual, que también se evaluaron algunos metaanálisis, no solamente en el asma y en la rinitis, también había reducción significativa de los síntomas y particularmente estos estudios o metaanálisis del 2017, donde en la rinitis también había disminución de los síntomas, sin embargo, no había diferenciación de que fuera sublingual o subcutánea en el caso de la rinitis. En el caso del asma sí prevalecía mejor eficacia con la subcutánea que con la sublingual. Actualmente es importante destacar que hay pacientes que, bueno, aunque tú lo lleves en las mejores condiciones, le coloques la inmunoterapia, hay algunos que no responden y la investigación está basada ahorita fundamentalmente en eso, en buscar quizás cuáles son los biomarcadores que nos permitan a nosotros determinar quién va a responder y quién no va a responder. Esto se ha basado en 7 dominios que incluyen la IgE, que es la que frecuentemente utilizamos, IgE estatal, IgE específico. Sin embargo, a pesar de que es una prueba que es accesible a nosotros, no tiene una correlación clínica al final. La IgG nos puede servir para, sí, evaluar quizás el seguimiento, pero no se va a correlacionar con el resultado final de la inmunoterapia. Algunas otras pruebas que son ya un poco más difíciles de realizar o se realizan en el ámbito de la investigación, la actividad inhibitoria del IgE, la activación de basófilos, quimiosina, algunos biomarcadores y, por supuesto, la prueba de provocación. Entonces, ¿cuáles son nuestros candidatos futuros para generar en nuestro paciente una inmunoterapia más eficaz y, por supuesto, más segura, que el paciente le permita adherirse al tratamiento y que tengamos no solamente disminución de la alergenicidad, sino que tengamos la posibilidad de disminuir la dosis de alérgeno? Bueno, la visión está a modificar alérgenos, para alergoides, péptidos, alérgenos recombinantes, actuar a nivel de lo que tiene que ver con los ayudantes. Actualmente hay estudios animales con oligonucleótidos, con proteínas S que tienen que ver con la cápsula del virus hepatitis B, con algunas enzimas del vidrio. En cuanto al transportador, hay estudios actuales para lo que tiene que ver con partículas similares a virus, carbohidratos y liposomas. Y con respecto al modo de entrega, que son las que se están visualizando porque nos permitiría hacer una entrega mucho más rápida, se está planteando la inmunoterapia intralinfática, la epicutánea, por supuesto la coadministración de anticuerpos monoclonales que está en estudio, y la inmunización pasiva, que en este caso sería con la inmunoterapia oral. Todo esto está en estudio. Entonces, en base a esos 6 puntos claves que hablé al principio, podemos concluir. 1, que modifica la historia natural de la enfermedad. Por supuesto, crea un medio tolerogénico. Está indicada en enfermedades alérgicas donde se demuestre no solamente la sensibilización, sino que haya una correlación clínica, tomar en cuenta, por supuesto, las contraindicaciones que está bien establecida. Actualmente solo está la subcutánea y sublingual, pero hay otras en estudio. El uso combinado con biológico aún está en estudio y la eficacia a largo plazo, por supuesto, requiere un plazo de 3 años. Por encima de este no se vuelve que tenga una eficacia mayor. La IgG4 se puede utilizar como marcador de seguimiento, pero recordar que no es una correlación con el resultado final. Muchísimas gracias.